Palabra viva. Te alabo, Padre. ¿Cuántos lo tienen por Padre? Amén. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos le dicen te alabo, Padre? Y no solamente nuestro Padre, sino también que es el Señor del cielo y de la tierra. Y no hay otro fuera de Él. ¿Usted no se siente contento de poder adorar al Dios de todo el universo? No hay otro nombre dado a nosotros en el cual podamos ser salvos que si no es en el nombre de su Hijo. Aquel que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y el que conoce al Padre, conoce al Hijo. Y asimismo Él nos ha revelado por su gracia poder estar en esta mañana congregados aquí. Usted está aquí por voluntad de Dios. Nadie le ha obligado, nadie le ha forzado. Dios lo ha permitido, Dios lo ha puesto en su corazón, Dios le ha traído en esta mañana y Dios ha permitido que usted esté aquí. Amén. Y como Dios obra todas las cosas por un propósito santo, sé que hay una persona en este lugar que ha de ser edificada por la palabra de Dios. Y me gustaría que sea usted. Mire, estoy hablándole específicamente a usted. ¿Me está atendiendo? ¿Sabe a quién le estoy hablando? A usted. Diga, ¿a mí? ¿A mí? Sí, a usted. Porque usted está aquí porque Dios le trajo. Amén. Quiera el Señor bendecirnos a todos, a usted, y también le quiero pedir al Señor que me bendiga a mí. Dígalo, a mí. Y no es que usted sea egoísta, sino que usted sabe que Dios le va a dar algo a usted que le va a edificar. Amén. Bien, mis amados hermanos, nosotros sabemos que Jesús fue conocido como maestro. ¿Quiénes lo conocían como maestro? En primer lugar, los primeros que lo reconocían como maestro eran sus discípulos. Sus discípulos le llamaban maestro. Pero no solamente sus discípulos lo reconocían como maestro. También hubieron escribas que lo reconocieron como maestro. Hubo alguien en alguna ocasión que le dijo maestro bueno. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Hubo también un joven rico que se acercó al Señor y le preguntó, maestro, dígame maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fue reconocido como maestro. Y todo aquel que es reconocido como maestro es porque tiene algo que enseñar. Y Jesús vino a esta tierra para enseñarnos las verdades del reino de los cielos. ¿Sabes también quién le reconoció como maestro? En un momento cumbre, en un momento delicado, en un momento específico, después de haber cenado como el siervo de Dios. Oiga, casi le digo apóstol, varón. Sí, como que estaba en mi espíritu. Y apóstol es aquel que es enviado. Primero Dios nos llama a ser discípulos para después capacitarnos y después enviarnos. Amén. Y después de la cena, entonces, cuando estaban allí, dice, se acercó uno y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. ¿Saben de quién estoy hablando? De Judas, que con un beso entregó al Señor. Pero mire cómo le llamó maestro. A un Judas que le entregó, le reconocía como un maestro. ¿Y qué hace un maestro? Un maestro enseña, un maestro instruye, un maestro capacita, un maestro discipula, un maestro modela, un maestro edifica, un maestro corrige, un maestro se entrega. Por eso es que nosotros debemos de valorar cada una de las buenas enseñanzas que aprendemos en la vida.
aquellas que aprendemos de Dios a través de su palabra y a través de cada uno de los instrumentos que Dios ha puesto para enseñarnos algo. Si usted viene a la casa de Dios con una expectativa de recibir algo de parte de Dios, usted ha venido con una expectativa correcta, porque usted ha venido con un corazón dispuesto a aprender. Es la primera condición que tiene que haber en el corazón: disposición para poder aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Porque Dios siempre está dispuesto a enseñarnos, porque Jesús mismo era conocido como maestro. Y le llamaban maestro, y maestro para aquí, y maestro para allá, y maestro para aquí. Y donde quiera que Jesús estaba, era reconocido como aquel que enseñaba de una forma diferente. Le dijeron: no, es que tú enseñas diferente. Es que tú enseñas como alguien diferente. Porque nosotros tenemos aquellos que se sientan a la mesa de Moisés y comienzan a enseñarnos las leyes y comienzan a enseñarnos la palabra. Pero hay algo en ti que es diferente, porque decían que él enseñaba como el que tenía autoridad. Porque él no solamente hablaba la palabra, él era la palabra, él vivía la palabra, él caminaba en la palabra, porque él mismo es la palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Asimismo, él vino a enseñarnos las verdades del reino. Pero quiero recordarte algo, mi querido hermano. Tú y yo somos parte de ese cuerpo, de esa iglesia que es la continuidad del ministerio de Jesucristo. Quiere decir que nosotros, como discípulos, tenemos que estar dispuestos a aprender. ¿Sabes por qué? Porque luego vendrán otros que van a necesitar aprender de lo que ya tú aprendiste. Hay otros que van a venir. Hay una generación que se está levantando que va a necesitar aprender lo que tú has aprendido durante muchos años congregándote en la casa de Dios. Aquí detrás y allá arriba tenemos los niños que están siendo instruidos, pero ellos no están siendo instruidos en ningún tipo de clase secular. A ellos no le están dando matemáticas, ni sociales, ni naturales. Hay unos maestros ahí detrás, ahí arriba, que le están enseñando. ¿Qué le están enseñando? La palabra de Dios. Están recibiendo la instrucción desde pequeño, porque creemos lo que dice la palabra, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque la palabra sembrada en su tiempo es buena. La palabra sembrada en el corazón de un niño ha de dar frutos. Y puede ser que en el futuro quizás algunos se alejen, pero la palabra está sembrada y va a dar el fruto en el tiempo perfecto de Dios. Así que te digo a ti, madre o padre, no te desesperes, porque la palabra que Dios ha sembrado en ese corazón va a dar fruto en el kairos de Dios, porque ha sido instruido, enseñado en la palabra. Dios entrega a la iglesia dones. Dios entrega también esos regalos para que nosotros, a través de esos dones, podamos ministrar a otros. Y hay un don que es el don de la enseñanza. Romanos 12, 7, 8 nos muestra aquí algunos de los dones que Dios regala a la iglesia. Y dice el versículo 7, dice: o si de servicio en servir, y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Quiere decir que Dios da dones a la iglesia, Dios reparte dones para que podamos también enseñar lo que ya hemos aprendido. Ahora, hay algo que me llama la atención de este versículo que leímos al principio. Jesús era conocido como maestro, pero solamente en esta parte de la Biblia podemos observar que Jesús dice lo siguiente, dice: aprendan de mí. Aún siendo maestro, solamente en esta parte Jesús dice, gracias siervo,
aprendan de mí. ¿Y qué quiso dejar el Señor dicho a través de esto? Que Él es el mismo testimonio que puede enseñar con verdad, porque Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, humillándose, tomando forma de siervo y hecho semejante a nosotros, pero sin pecado. Vino en una naturaleza parecida a la tuya y a la mía, y estuvo en esta tierra y vivió en esta tierra para darnos ejemplo y poder enseñarnos. ¿Sabes que a Jesús le daba calor también como a ti te da calor? Yo tengo un poquito de calor ahora y estoy sudando. ¿Por qué? Porque soy humano. ¿Sabe que Jesús sudó también? ¿Sabe que Jesús lloró? ¿Sabe que Jesús padeció? Porque Él vino para darnos ejemplo. Y en este versículo Él dice: aprendan de mí. Aprendan de mí. Aprendan de mí. Yo no sé si tú quieres aprender algo hoy, pero si tú has venido con un corazón dispuesto a aprender, vas a aprender algo de hoy, de parte de Dios. Ahora, ¿a quién le envía el Señor esta invitación? Dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿A quién envía el Señor esta invitación? A los que están trabajados y cargados. Y les da una promesa, les hace una invitación. Quiere decir que el Señor nos invita y te dice: venid, vengan. Tú no estás obligado a acercarte. Dios no forza nada. Dios no hace nada por presión. Dios te invita, Dios te habla, Dios te dice: ven a mí. Ahora está de ti responder, ponerte de pie y dar un paso hacia adelante e ir al Señor. Quiero pedirte en este momento que te pongas de pie. Y si el Señor te dice ahora y te dice: ven a mí, ¿qué tienes que hacer? Pues yo quisiera que de una forma natural des un paso hacia adelante, si lo puedes dar, y hagas así. Estás tomando acción. Estás haciendo algo. Estás haciendo algo en pos de Dios. Amén. Puedes sentarte. Y muchas gracias. Gracias por su buena disposición. El Señor te dice: vengan a mí. El Señor te dice: acérquense a mí. Muévanse de su lugar hacia mí. Tomen una decisión, específicamente aquellos que se sienten trabajados y cargados. Yo no sé si este llamado es para ti. Yo no sé si en este momento de tu vida te sientes muy trabajado. Yo no sé si en este momento de tu vida te sientes cansado. Pero si eres aquella persona que te sientes muy trabajado y cargado, el Señor te dice: ven a mí. Acércate al Señor. Da el paso hacia las verdades del reino. Él te hace una exhortación y también te hace una promesa, y es que vas a encontrar descanso para tu alma. Mis queridos hermanos, para nosotros poder encontrar ese descanso para nuestra alma, el Señor nos dice: aprendan de mí. Aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Y es necesario que nosotros, para poder alcanzar la promesa, para poder alcanzar la bendición, tomemos una decisión y vayamos en pos de aprender del Señor. En la vida de la fe, todo se recibe por gracia. La salvación usted la ha recibido por gracia. La salvación usted la ha recibido por fe. Usted no hizo nada para ganarse la salvación ni para comprar la salvación, porque no podía hacer nada. Dios te la ha entregado. El mayor regalo que Dios ha entregado al hombre es el regalo de la salvación. Ahora bien, una vez alcanzado esta gracia tan grande,
Él también quiere que tú crezcas y que madures y que seas edificado y que vayas creciendo en la formación del carácter de Cristo en ti. Si le preguntara a algunos de los hermanos que han tomado ya su discipulado y han sido instruidos en la palabra y le preguntara cuál es el propósito de Dios en tu vida, sé que muchos me dirían: formar el carácter de Cristo en mí. Dios está formando su carácter en mí. Para que podamos crecer, para que podamos madurar, tenemos que aprender, tenemos que madurar, tenemos que caminar en pos de. Si nosotros no pudiésemos aprender, entonces Dios no nos dijera que aprendiéramos. ¿Por qué te digo esto? Porque puedes estar pensando de que realmente tú eres de una forma y puede ser que tú digas: yo soy así y como yo nací así, yo no puedo cambiar y yo soy así. Y el que me quiera, me tiene que querer así. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez o han escuchado a alguien decir eso alguna vez? Bien, eso se piensa mucha gente, que no puede cambiar, que no puede madurar, que no puede crecer. Ahora, si la verdad fuera esa, entonces el Señor no nos dijera a nosotros que aprendiéramos de Él. Pero como sí podemos aprender, sí podemos ser edificados, sí podemos madurar, sí podemos crecer, sí puede suceder algo en mí que yo lo aprenda en esta vida, entonces el Señor te dice: aprende. El Señor te dice: aprende. Porque todavía Él no ha terminado de enseñarte todo lo que tiene que enseñarte. Todavía hay muchas cosas más que Él quiere enseñarte. Pero Él necesita que tengas un corazón que sea enseñable, sensible, manso y humilde de corazón. El rey David le decía: hijitos míos, vengan. Y le decía: vengan, que el temor de Jehová les enseñaré. Vean. ¿Y usted sabía que el temor de Jehová usted lo puede aprender? Claro, usted lo recibe. Espiritualmente lo recibe. Usted recibe la mansedumbre como un fruto del Espíritu. Ahora usted aprende a aplicarla. Es la parte aplicativa de lo que ya Dios le ha dado a través del aprendizaje. Quiere decir que Dios te quiere enseñar algo. Ahora solamente hace falta que nosotros estemos dispuestos a aprender. ¿Cuántos de los que están de aquí están dispuestos a aprender? ¿Quieren aprender un poquito más del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a ser enseñables por Dios? Amén y amén. Dice el Señor: manso y humilde de corazón. Vamos a ver qué significa ser una persona mansa. Una persona mansa no significa ser una persona débil, porque podemos tener un mal concepto de la definición de la palabra manso. Pensamos que una persona mansa es una persona que no mata ni un moquito, y realmente no es así. Una persona mansa no es una persona débil. No significa tampoco, significa que es una persona que sabe comportarse con bondad, que sabe comportarse con gentileza, que muestra fortaleza, que muestra serenidad y que tiene una sana autoestima y tiene también control. Una persona mansa es una persona también que ha podido ir madurando, ha podido ir creciendo, de conducción benigna, de conducción afable, una persona reposada, una persona tranquila, se puede considerar una persona mansa. Son definiciones que da el diccionario. Ahora yo quiero que vayamos a la palabra de Dios y que veamos algo en la palabra de Dios que nos enseñe qué es verdaderamente una persona mansa. Vamos al libro de Números capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 3. Y ahí vamos a estar viendo el ejemplo de un siervo de Dios que yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de él. Dice lo siguiente, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita
que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. Mira cómo describe la palabra de Dios a Moisés. No solamente que era un hombre manso, sino que lo describe como una persona muy, ayúdeme por favor, una persona muy mansa, muy manso. Dice: más que todos los hombres que habían en la tierra. María y Aarón habían hablado contra Moisés por una decisión personal, porque había tomado una mujer de Cus en vez de una mujer hebrea como pareja. Y entonces ellos murmuraron al siervo de Dios. Pero por alguna razón, Dios, después de haber expresado qué era lo que estaba sucediendo, pone un punto y seguido y hace una aclaración acerca de Moisés. Y dice: y aquel varón era muy manso. ¿Qué sucedió después? ¿Quién defendió a Moisés? ¿Quién fue que salió en pos de Moisés? Dios. Porque el que es manso no se defiende a sí mismo, sino más bien deja que Dios le defienda. El que es manso, el que alcanza la madurez en la mansedumbre, siempre somete todas las cosas a Dios y se las entrega a Dios, creyendo que Dios es fiel, que Dios es poderoso para tomar su causa, para escuchar su clamor y para defenderle. El que es manso no se levanta de una forma reactiva, porque normalmente aquel que no es manso reacciona y se defiende y busca todos los argumentos para salir en pos de defender su honor o también su ego. Una persona que es reactiva no es una persona mansa. Una persona mansa no se deja provocar. Piensa antes de responder, si es que ha de responder. Y también puede tener el dominio de poder quedar callado y dejar que sea Dios el que pelee por él. ¿Por qué? Porque hay momentos en que Dios pondrá palabras en tu boca para hablar, pero no todos los momentos Dios pondrá palabras en tu boca para hablar, sino que vas a tener que decirle al Señor, como dijo el salmista: pon centinela en mi boca y no dejes que mis labios me hagan pecar. Ahora, ¿usted cree que Moisés fue manso desde que nació? ¿Usted cree que Moisés llegó ahí simplemente porque tenía la gracia de Dios en él? Tuvo que pasar los procesos. Tuvo que pasar el proceso por medio del cual aprendió la mansedumbre. No fue Moisés el que, defendiendo a un hebreo, mató a un egipcio. Reaccionó por el celo por su pueblo, reaccionó, cometió un error, pero Dios en todo tiene un propósito, y Dios lo metió en el desierto, y Dios lo pasó por un proceso para formar en él el carácter y la mansedumbre que iba a necesitar para poder cumplir la misión. La misión que Dios tiene preparada para ti, Dios no la ha concluido todavía, y Él está formando su carácter en ti para que tengas la mansedumbre necesaria para que puedas cumplir la misión que Dios tiene para ti. Y lo hace a través de los procesos. Y está dispuesto a enseñarte si tú estás dispuesto a aprender. Moisés estuvo preparado y fue preparado para poder presentarse delante de Faraón y ser rechazado una y otra y otra y otra vez.
yo me imagino los escarnios, las burlas que salían de Faraón y de todos los que estaban a su alrededor. ¿Le gusta a usted que se burlen de usted? ¿Cómo reacciona usted cuando se burlan de usted? Cuando lo relajan, cuando lo critican, cuando dicen algo de usted, cuando lo murmuran, ¿cómo reacciona? Vamos a ir y vamos a tomar, si el termómetro mide la temperatura, ¿cómo se llama lo que mide la mansedumbre? ¿Cómo? Mansómetro. Bueno, estamos aprendiendo. Esa es nueva. Ok, entonces saquemos nuestro mansómetro para saber qué tan manso estamos nosotros. Ok. Si reaccionamos de una vez, entonces ahí hay un nivel de mansedumbre. Si reaccionamos a los 2 días, pues entonces hay otro nivel de mansedumbre. Si no reaccionamos y dejamos que Dios obre, hay otro nivel de mansedumbre. Ahora, ¿quiere usted ser una persona mansa? Es más, yo se lo voy a decir de esta forma: ¿necesita usted ser una persona mansa? Porque una persona mansa no es una persona débil de carácter. Algunos decimos, no, es que yo soy así, que yo tengo el carácter fuerte. Yo tengo el carácter fuerte. Y si me vienen con un asunto raro, yo se lo digo claro. ¿Sí o no? Y algunos quizás en la carne puedan decir, no, yo porque por la buena yo soy bueno. Pero que no me busquen. Mira, yo te voy a decir una cosa a ti. Estés tranquilo. Y creemos que eso es tener un carácter fuerte. Ser reactivo no es tener un carácter fuerte, es al contrario, es tener un carácter débil. ¿Sabe quién tiene un carácter fuerte? El manso. El que soporta la prueba, el que soporta la provocación, el que soporta la crítica, el que soporta la murmuración, el que no reacciona, ha llegado a un nivel de mansedumbre. Por eso Pablo decía, yo cada día muero. Yo cada día tengo que ir a la cruz para que esta naturaleza mía no vaya entonces a hacerme pecar. Quiere decir entonces que lo contrario a la mansedumbre es la ira. Y sabemos nosotros que en la ira del hombre no mora, ayúdeme, no mora la justicia de Dios. Bien. Así sabemos nosotros ya, tenemos una idea de lo que es la mansedumbre, que es ser una persona mansa. Muy bien. Hablemos entonces ahora un poquito acerca de la humildad. La humildad es una virtud de reconocer cuáles son tus propias limitaciones, cuáles son tus debilidades. Es obrar de acuerdo al conocimiento sin vanagloriarse de algún logro o de algún talento. La humildad implica modestia, desapego completamente del yo, y más bien aquel que es humilde se preocupa por los demás y rechaza completamente la arrogancia y la soberbia. Si fuéramos a buscar una palabra contraria a la humildad, podríamos decir que es la altivez. ¿Ok? Una persona humilde tiene un comportamiento. Una persona altiva se comporta de otra forma. Mira a los demás con superioridad. Mira a los demás por encima de los hombros. Se cree mejor que los demás y fácilmente se vanagloria. Porque el ego que todos tenemos, porque todos los que tenemos un alma dentro, tenemos un ego. Porque el ego va a querer para sí todas las cosas. Mas aquel que ha aprendido la humildad se desapega de sí para poner su mirada en Jesús e ir en pos de. No mira al otro simplemente que por los ojos de Jesucristo. Con humildad y mansedumbre. Ahora, una persona humilde es una persona enseñable. Si hay algo que necesitamos para ser enseñables, para aprender, es tener un corazón humilde.
Porque cuando viene la corrección, yo necesito humildad para yo recibir la corrección y saber en qué estoy mal. Porque si no se me declara en qué estoy mal, pues entonces no tendré la oportunidad de mejorar. Ahora, yo entiendo que usted quiere mejorar. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren mejorar? ¿Cuántos quieren avanzar un poquito? No se quieren quedar iguales. Usted quiere ser una mejor persona. Usted quiere ser un mejor cristiano. Usted quiere ser un mejor hijo. Usted quiere ser un mejor padre. Usted quiere ser un mejor colaborador. ¿Sí o no? Si ese es el anhelo que usted tiene, pues entonces nos es necesaria la humildad. Porque el humilde recibe corrección. Y está dispuesto a mirarse a sí mismo y saber si es cierto, en esto yo tengo una oportunidad de mejorar. Nosotros tenemos todo lo necesario, toda la ayuda de Dios para poder nosotros aprender e ir en pos de ese carácter que Cristo nos ha entregado a nosotros. Ahora, el Señor nos hace una invitación, y esa invitación es para todos nosotros. Y nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cargados y trabajados. Y nos da un secreto para descansar. Y el secreto que nos revela aquí es que para nosotros poder descansar y tener esa paz y ese descanso que solamente viene de Dios, es necesario que aprendamos a ser como Él. ¿Estás cargado? ¿Estás trabajado? ¿Necesitas descanso? ¿Necesitas la paz de Dios? Sí. Cuando Jesús introduce esto que acaba de decir, Él dijo lo siguiente. Dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú reservaste estas cosas de los sabios y los entendidos para revelárselas a los niños. Y el Señor hoy te quiere revelar un secreto, para que aún en medio de la tormenta, aún en medio del cansancio, puedas tener descanso en Dios. Y el secreto es este: aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Por eso cada día de nuestra vida deberíamos tener una disposición de aprender a ser un poquito más como el Señor. Más mansos, más humildes, para ser como Cristo. Amén. Ahora no solamente eso, sino que el Señor también les dice: vengan acá, yo les voy a decir, aquí está el secreto. Aquí está el secreto. Aprendan de mí, caminen conmigo, miren mi ejemplo. Y no era que Él quería atribuirse ninguna gloria, aunque la merece toda. Él quería que tú y yo alcanzásemos el descanso que solamente puede dar Dios. Y ese descanso está en el carácter de Cristo en nosotros, que es formado cada día. Cada día. Y me maravillo de las cosas de Dios, como el pastor Luis nos estaba ministrando aquí acerca de algo extraño que Dios estaba pidiendo: que le hiciéramos fiesta en el desierto, que en medio del proceso nos alegráramos y nos gozáramos en Dios en medio del proceso. ¿Sabes qué es eso? La formación del carácter de Cristo en nosotros, para que aún en medio del desierto podamos tener descanso para nuestra alma. Amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dáselo fuerte a Él, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora
también el Señor dice lo siguiente, y les dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora bien, vamos a ver, ¿qué es un yugo? ¿Alguien de aquí sabe lo que es un yugo? Bien, una pieza que se le ponía a los bueyes o los animales de carga encima. Regularmente podría ser una pieza de madera o algo, se le ponía encima para poder unirlos, atarlos, para que hicieran una labor, ¿verdad que sí? Para que fueran en pos de, hicieran un trabajo. Regularmente esta palabra nos habla a nosotros de algún tipo de una carga pesada, porque me imagino que un yugo no era nada liviano. No es nada liviano, sino que es una carga pesada que se le pone encima a los bueyes o los animales de carga para que hagan una función. Quiere decir que implica algún tipo de servidumbre, algún tipo de esclavitud, algún tipo de sometimiento. Pero ¿cómo es posible que el Señor nos diga a nosotros que te va a dar descanso a través de un yugo? ¿Cómo es eso? ¿Verdad que sí? Si yo creo que los animales descansan cuando le quitan el yugo, cuando ya le toca solamente ser apacentado, le quitan el yugo y ya lo sueltan para que estén más tranquilos y no tengan ese peso. Ahora, ¿cómo es posible que tú y yo podamos alcanzar descanso y paz por medio de un yugo? ¿Qué significa esto? Si la palabra yugo nos habla a nosotros de servidumbre, nos habla a nosotros de esclavitud, nos habla a nosotros de sometimiento. Ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué quiere el Señor para nuestras vidas? Bueno, es sencillo. Él simplemente, así como nos hizo una invitación a que fuéramos a Él, así como nos dio una promesa de que nos daría descanso, así también nos dicen: lleven también mi yugo. Lleven también mi yugo y van a hallar descanso para sus almas. Como si la palabra yugo nos hablara a nosotros de algún tipo de esclavitud. Pero la verdad, mis queridos hermanos, que si nosotros no tenemos un yugo de una forma, lo tenemos de otra. Porque a todo lo que obedecemos se convierte en nuestro Señor. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea a la obediencia para la justicia. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Dice: ten paz, toma mi yugo y sígueme. Nos habla acerca de que le obedezcamos, que nos despojemos del viejo yugo y que tomemos un nuevo yugo. Yo sé que es una palabra que nos choca, que nos da duro, porque nadie quiere estar sujeto a algo, nadie quiere estar sometido. Pero el tipo de sometimiento que nos está hablando aquí la palabra es un sometimiento de obediencia y sujeción a aquel que lo dio todo por nosotros. Cuando Pablo hablaba de sí y enviaba sus cartas y decía: yo, Pablo, prisionero de Cristo. Él entendió muy bien a quién le pertenecía, de quién era un esclavo. Lo único que ese sometimiento y esa obediencia trae consigo un resultado muy diferente al sometimiento o a la obediencia que hay hacia el pecado.
Porque la obediencia hacia el pecado, o más bien la desobediencia, trae consigo un resultado que no te va a dar paz en tu alma. Te va a traer intranquilidad. Te va a robar el descanso. Y vas a andar todos los días de la vida cargado y trabajado. Y no sabes por qué. Y no sales de una. Y todo es un problema. Y todo es una carga. Pero el Señor te quiere dar descanso. Y te dice: aprende de mí. Yo tengo un yugo más ligero para ti. Ven, estoy dispuesto a quitarte ese yugo. Estoy dispuesto a que salga de ti todo espíritu de rebeldía, de desobediencia, de libertinaje. Porque muchos en la fe inclusive han confundido la libertad con libertinaje. Y siendo, podríamos decir, que aquellos que van a la congregación o cristianos, aún algunos también se hacen un evangelio según yo, según mi propia opinión y mi propia conveniencia. Por lo tanto, ese es un yugo. Es un yugo diferente. Es el yugo del error. Es el yugo del pecado. Porque todo aquello que es pecado es simplemente aquello que hierra el blanco. ¿Ok? No lo vaya a tomar. La palabra es fuerte, es fuerte. Pero todo aquello que no da en el blanco es aquello que es pecado. Simplemente se salió de la voluntad de Dios y se convierte en desobediencia. Ahora hay una llave para la bendición de Dios. Y esa llave se llama la obediencia. Dios ha reservado todas las bendiciones, todas las promesas del reino para aquellos que obedecen. Y eso es lo que significa: ven acá, aprende de mí, sé manso y humilde como yo soy manso y humilde de corazón, y lleva este yugo. Quiere decir, aprende conmigo. Ven conmigo, que yo voy a ir contigo, te voy a acompañar para que tu carga sea ligera y hayas descanso para tu alma. ¿Quieres hallar descanso para tu alma? ¿Quieres tener la paz de Dios perpetuamente en tu corazón? Aún en medio de la tormenta, aún en medio puedas tener paz, dejando que sea Dios quien te defienda, dejando que sea Dios que pelee por ti, dejando que sea Dios quien te ayude, dejando que sea Dios que abra puertas, dejando que sea Dios que haga lo que tú no puedes hacer. Lo imposible para ti no es imposible para Dios. Cansa mucho, mis queridos hermanos, andar en contra de la voluntad de Dios. Ir en contra de la voluntad de Dios agota, cansa, produce trabajo, produce carga. Pero ir en pos de la voluntad de Dios, de la dirección de Dios, en el yugo del Señor, tiene un resultado. Y yo no sé qué tú quieres en esta mañana, pero si alguien aquí quiere encontrar paz y descanso para su alma, el Señor te está dando el secreto. El secreto está en la obediencia. Obedece a Dios, porque todo aquel que obedece sabe someterse al orden. Sabe que hay un orden. Hay unos hermanos allá adelante que nos colaboran muchísimo y hacen un trabajo excelente ayudándonos a parquear. Ellos están puestos en autoridad. ¿Sabes qué es ser una persona sometida a la obediencia? Es entender que ellos están en autoridad y que ellos están para dirigir. Cuando no nos podemos someter a ellos y nos dicen parquéate aquí, y hacemos lo que nos da la gana y nos parqueamos en el otro lado o donde queremos, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos haciendo el cumplimiento del Evangelio de según San Yo. Simplemente estamos haciendo nuestra propia voluntad y no hemos aprendido al sometimiento al orden de Dios.
Me doy a entender, amados. Porque no es fácil estar sometido. La disciplina no es fácil. La corrección no es fácil. Pero a la postre, aleluya, a la postre su resultado será un resultado poderoso. Un resultado de victoria, un resultado de paz. Por eso es que el Señor nos dice, aprendan de mí. Aprendan de mí. El Señor tenía el poder para decir al Padre, Padre, mándame solamente una legión de ángeles, es suficiente para yo resolver este casito aquí. ¿Usted cree que fue fácil lo que Jesús vivió? ¿Usted cree que fue fácil lo que Él vivió en los días de su carne? No. Pero aprendió. Y quiero que veamos este texto para que veamos esta verdad revelada. Hebreos 5, capítulo 7. Mira lo que dice aquí. Hebreos 5, 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Usted está oyendo lo que está diciendo aquí? Cristo, mientras estuvo aquí en los días de su carne, claro, sin pecado, dice, ofreciendo a Dios súplicas, clamor, lo que decíamos ahorita, ¿y qué? Y lágrimas. Quiere decir que Jesús también lloró. Al que le puede librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Wow. Wow. Mi Señor aprendió la obediencia y fue obediente. Ahora, ¿qué me toca a mí? Aprender de Él. Aprender de Él. Aprender de Él y hacerle caso a Él. Porque hoy, en esta mañana, Él te está ofreciendo nada más y nada menos que un yugo. Pero ese yugo no es un yugo como el de la carne, sino es un yugo que te da libertad. Y aquellos a los que el Hijo del Hombre libertare serán verdaderamente libres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor nos dice hoy, aprendamos de Él, aprendamos de Él, aprendamos de Él, aprendamos del Maestro. Como dicen mis hermanos, los mexicanos, del mero mero, del de verdad. Aprendamos a ser mansos y humildes de corazón y aprendamos a llevar su yugo sobre nosotros. El resultado será que encontraremos descanso para nuestra alma. Amén. Ahora lo que les voy a decir es una pregunta y usted me va a responder con una respuesta, con una palabra. ¿Hemos aprendido algo hoy? Amén. Si ese amén usted lo dijo con el corazón y aprendió algo, mire, guárdelo en su corazón. Y entonces, como nos ha enseñado nuestro querido Pastor Juan, vamos entonces ahora a la segunda parte del libro, que es la mejor, la aplicativa. La sabiduría aplicativa. Amén. Dele aplauso al Señor. Déselo fuerte, déselo fuerte, déselo fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales.
Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.